Shabbat Shalom. Esta porción que nos toca leer ahora se llama Vaishlach. Se traduce como y envió. Esta porción de la Torah nos recuerda sobre nuestra humanidad, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestros sueños, nuestra lucha interna y hacia nuestro entorno. Pero lo más hermoso de ella es que nos enseña cómo superar nuestras adversidades y crecer para ser mejores personas, padres, hijos, hermanos, y cómo podemos dejar un legado hacia otras personas. Leí en un comentario del rabino Avi Geller: las lecciones de supervivencia judía que aprendemos de aquí son relevantes hasta el día de hoy. El Talmud dice que cuando los sabios tenían que encontrarse con oficiales romanos, ellos repasaban primero esta parashá. Cuando Menachem Begin se convirtió en primer ministro y fue a su primera reunión oficial con el presidente Carter, él se reunió antes con los sabios de la Torah de América. Ellos le sugirieron que leyera la parashá de Vaishlach, es decir, me pregunté a mí mismo si esta porción es importante, que la han leído nuestros líderes y sabios para enfrentar situaciones, es porque realmente tiene tesoros de sabiduría para enfrentar problemas. Así que me propuse escarbar un poco para ver cómo me ayudaba a enfrentar los desafíos de la vida y descubrí muchas cosas interesantes. La primera fase que debemos de solventar para avanzar en la vida es resolver asuntos pendientes que nos han marcado en nuestro pasado. Como humanos, tendemos a ser como los avestruces, que ante un peligro resolvemos todo metiendo la cabeza en un agujero que realmente nos deja expuestos el resto del cuerpo, sin divisar que no nos ocultamos, sino que nos vendemos la idea de que estamos protegidos. Jacob salió de la tierra de Canaán sin resolver problemas, un problema que obvió durante 20 años bajo ciertas excusas, como el trabajo, que llamamos hoy workaholic, bajo la excusa de que la familia es lo más importante. Él se dedicó a engendrar, multiplicar hijos, descendencia. Otro, que era peligroso retornar, es otra excusa. O que realmente estoy viviendo una vida buena. ¿Cuál es nuestra excusa para no encarar nuestra realidad? El primer paso de la Teshuvah es el reconocimiento de quienes en realidad somos. No podemos controlar cómo se comporta nuestro entorno, pero sí podemos controlar nuestras acciones. Dice el capítulo 32:5, yo viví con Labán. Viví Garti en hebreo, contiene las mismas palabras que Tarig o Tariag 613. Es como si dijera, a pesar de que viví en la casa del malvado Labán, fui muy cuidadoso en observar las 613 misbot. En este caso, Labán, a mi entender, fue como un espejo en la vida de Jacob, para que viviera en carne propia lo que significa suplantar o ser engañado, denotando sus cualidades negativas para ganar humildad. Cuando Dios le dice que retorne a su casa, en el 32:8, dice, Jacob se asustó mucho y se angustió. Es normal que previo a enfrentar adversidades tengamos impresiones que nos provoquen estrés y angustias. Esta es una emoción natural puesta en nosotros para protegernos, pero aprendo de Jacob que uno debe seguir su jornada a pesar de estar asustado y angustiado. El pueblo judío no le es opción detenerse bajo esta excusa, el miedo. Admiro al pueblo judío, su capacidad de sobreponerse a sus miedos. ¿Qué pueblo en la historia se ha levantado luego de ser casi exterminado? Y esto no una sola vez, sino que muchas veces desde tiempos antiguos. Lo vimos con Grecia, Persia, Egipto, Roma, Babilonia, Siria, la Inquisición, la Unión Soviética, el nazismo, etc. Luego Dios promete acompañar a Jacob. Sin embargo, esta confianza depositada en él no debe ser una excusa para dejar de pensar, de planificar, para organizar una estrategia, para pensar, ¿qué pasa si? Me encantaba una frase de nuestro rabino Percy que decía, atrévete a pensar. ¿Cuáles fueron las estrategias de Jacob? La primera fue saber hablar al corazón de la persona y no a su mente. Él le habla a su hermano como Señor, Ladoni le Esav, en 8 oportunidades, en tono de reverencia, demostrando humildad y cambio de un hombre inmaduro hacia un hombre maduro. El respeto, como decía el rabino Johnson, es la base para una relación exitosa, especialmente en la familia y el matrimonio. Nosotros hemos caído en las ideas de elevar a otros que nos hace menos personas o que le hacemos un daño a esta otra persona. Es por ello es que empezamos nosotros a exaltar o elevar a sus pertenencias. Por ejemplo, qué linda camisa, qué linda casa, etc. Qué lindo carro. O a sus cualidades físicas. Qué bien te ves, qué bonitos ojos, qué bien te queda la barba. O a ciertas cualidades impersonales. Qué buen doctor eres, qué buen abogado,
qué buen trabajo hiciste, etc. Pero poco llegamos a hablar al nivel del corazón de otros. Por ejemplo, quiero agradecerte porque eres realmente un apoyo, eres mi amigo, porque le das una sonrisa a mi vida, me contagias de fe, etc. Otra porción que es importante de la estrategia de Jacob es la humildad hacia el prójimo. Dice que Jacob se postró 7 veces antes de llegar a donde su hermano, e igualmente se posternaron sus hijos. Esto denota humildad. A cualquier corazón duro, si le llegamos con palabras suaves, realmente ese corazón se va a suavizar. Saber a quién dar y cuándo dar, es decir, dar regalos. La expresión aquí no es comprar realmente o sobornar, como en algunos casos he leído. Realmente es conocer los gustos del otro y saber qué ofrecer. Esta estrategia ayudaba a ablandar el corazón de Sab, que debió de ser muy duro al llamarlo Edom en la escritura. Antes de presentar, envía regalos, y lo vemos en varias veces en el capítulo 32, en el 6, en el 17 al 22. Estar listos en caso de ser necesario. No busquemos la violencia como un medio para alcanzar la paz. Pero vemos en Jacob que dividió su campamento en 2. El primero le haría la guerra a Esab, mientras el otro salía huyendo para seguir la vida. Esta debe ser una opción. Poner la mejilla solo para que te estén golpeando no es una opción de la Torá. Rezar a Dios. La plegaria es el arma principal para salir adelante. El Rav Noah Weinberger dice: sin asumir responsabilidad podemos disfrazarnos de recto y utilizar la plegaria como un escape hacia nuestras obligaciones. Esto contradice lo que Hashem quiere de nosotros. Luego, la otra parte que aprendí de esta porción es enfrentarnos a nosotros mismos a solas. Dice en el 32:25, y Jacob se quedó solo. Levadó ocupa esta palabra, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. La misma palabra dicha se encuentra, levadó, en Yesayahu 2:11, cuando dice: y Hashem fue elevado a solas. Para algunos no es difícil vivir solitarios, pero ser solitario no significa estar a solas. Cuando uno ve en un espejo a sí mismo y está en contacto con uno mismo, busca dentro de sí, se desarrolla la capacidad de conexión con Dios, vivir una experiencia espiritual elevada, nos permite vernos como a nosotros sin prejuicios externos. Ya dejamos de ser el arquitecto, el licenciado, el ingeniero, etc. Somos nosotros. Grandes hombres vieron a Dios en su levadó. Vemos ejemplos a Moshe, vemos a Abraham, a Isaac, a Yosef, a David, entre muchos más, dentro de las cuales también podemos destacar la de Yeshua, ¿no? Que dice que él se fue solo al desierto y ahí recibió la revelación divina. Por otra parte, también dentro de las muchas interpretaciones vemos y se discute sobre quién era el ángel con el que peleó o el hombre con el que peleó Jacob. Una de ellas dice que peleó contra su Yetzer Hará, contra su inclinación al mal, se enfrentó a sí mismo. De este momento cambia su nombre de suplantador a Israel. Israel, que puede tener muchas aplicaciones o divisiones de cómo visualizarse, es Israel, que significa un hombre que ve a Dios. Otro es pelear con Dios. Otro es Yasharel, el que va recto hacia Dios. Creo que Dios nos dio la capacidad de enfrentarnos, porque el principal obstáculo para crecer se llama el yo, el ego. Que el Eterno realmente nos dé la capacidad de enfrentar el pasado con sabiduría y crecer en esta vida, para que dejemos de ser suplantadores a ser personas bendecidas del Eterno. Esta porción inicia que Jacob envió, pero al leer bien toda la porción uno entiende que Dios fue el que envió a Jacob. Shabbat Shalom.